Bien, estamos 90. ¿Creen que ya podemos empezar la clase y a la par vamos sumando? ¿Qué dicen, delegadas? ¿Comenzamos? Ya estamos bastante, 91. 100 y pocos son, pero... Sim, professor, já pode começar, já é 4h15. Ok. Pode ir, professor, de boa. Tá bom? Bien. Mientras van entonces ingresando, vamos a hacer una introducción a lo que va a ser todo este proceso entonces de la siguiente patología respiratoria, y ya van a ser los últimos de las patologías que vamos a estar viendo, ¿sí? Bien. Acuérdense que sus nombres deben de enviar en el link, ¿sí? Bien, vamos nuevamente. Como estamos en el sistema respiratorio, ¿sí? Estamos aquí, vamos a ver hoy sistema que en realidad esto es así. Bien. Mientras van ingresando, entonces voy a ir a explicar nuevamente esto. Ya habíamos estudiado todas las patologías que alteran. Aquí tenemos, por último, tenemos el alveolo, ¿sí? Que es el que pertenece al parénquima, ¿sí? El intersticio, ¿sí? Intersticio, que es el espacio comprendido entre la porción
Sí, voy a grabar, sí. Ahora mismo voy a grabar. Gracias, Emily. ¿Están subiendo a la plataforma ya los videos? ¿Consiguieron entrar en la plataforma con los videos? No están, bueno. Bien, igualmente están siendo grabados, entonces ya en estos tiempos de seguro que van a subir, porque ya van a comenzar las pruebas también. ¿Ok? Bien, vamos. Ya vimos las patologías que afectan a nivel del conducto respiratorio, ¿sí? ¿Se acuerdan? EPOC, asma, bronquitis, todo aquello que pueden alterar el conducto respiratorio. Tanto en su calibre pueden disminuir el calibre, pueden producir una exagerada cantidad de moco y puede obstruirlo también. Entonces, y también el proceso inflamatorio que puede producir todo este proceso inflamatorio de calor, dolor, rubor, tumor por las células leucocitarias que van y producen una hiperreactividad a nivel bronquial y producen entonces un edema. Entonces allí puede también obstruir todo el conducto respiratorio. También al parénquima pulmonar, ¿sí? Al alveolo en sí, todo lo que puede producir líquido en ese espacio donde interfiere entonces para el intercambio gaseoso. Entonces, ya tenemos las patologías que pueden obstruir el conducto respiratorio, las patologías que pueden obstruir el parénquima pulmonar. Ya vimos también patologías que alteran el intersticio, el espacio de tejido conectivo que rodea a la parte funcional, ¿sí? Que sostiene, es de sostén. Y luego tenemos las capas pleurales, ¿sí? Tanto parietal como visceral. Entonces allí tenemos también montones de patologías, tanto la presencia de aire dentro de esta cavidad, que lo vamos a denominar neumotórax, ¿sí? Y por consiguiente sus otras complicaciones. Si hay sangre, hemoneumotórax. Si hay presencia de líquido, hidroneumotórax, pus, bioneumotórax. Ya todo esto habíamos estudiado anteriormente. Y también la presencia de líquido, solamente líquido, no con aire, en este espacio, lo vamos a denominar entonces derrame pleural. Todas estas patologías ya habíamos visto. Hoy vamos a estar viendo la alteración en la vasculatura pulmonar, ¿sí? Donde aquí, vena cava inferior, vena cava superior, ¿sí? Traen sangre no oxigenada, sería con CO2, ¿sí? Con dióxido de carbono, de todo el organismo, y va a desembocar a la aurícula derecha. Atraviesa la válvula tricuspidea y va a depositarse al ventrículo derecho. Aquí tenemos una arteria donde va directamente al pulmón, ¿sí? Para que se produzca el intercambio gaseoso aquí a nivel alveolar. Esto es un alveolo. Aquí la arteria pulmonar, ¿sí? Se produce la ramificación, ¿sí? De estas arterias para luego ir aquí tenemos arteria pulmonar, tenemos las arteriolas y tenemos a los capilares arteriales. Aquí, posterior a esto, aquí ya lo están consiguiendo ver bien. Allí tenemos los capilares ya venosos, ¿sí? Vena.
Aquí, una vez producido el intercambio de CO2 por O2, ¿sí? Que el O2 va a ingresar aquí a nivel de la vena, que sabemos que esto a nivel circulatorio, la arteria pulmonar es la única excepción de todas las arterias que lleva sangre no oxigenada, ¿sí? Que lleva sangre venosa. Es una arteria, pero lleva sangre venosa, ¿ok? Y aquí la vena pulmonar, donde del pulmón, una vez ya realizado el intercambio, vuelve al corazón, ¿sí? De esta manera, 2 venas de cada lado y regresan allá allí, a la aurícula izquierda, luego atraviesa la válvula mitral al ventrículo izquierdo, para luego ya enviar sangre a través de la arteria aorta a todo el sistema, ya sangre oxigenada, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener una estructura precapilar, ¿sí? Antes, aquí, precapilar, y una estructura postcapilar, ¿sí? Por lo que las patologías pueden afectar antes de este capilar o después del capilar, ¿ok? Generalmente las alteraciones están dadas aquí, en la postcapilar, ¿sí? ¿Debido a qué? Generalmente se debe a una insuficiencia mitral, es de origen cardíaco, no es puramente una patología de origen vascular. Sí vamos a ver las alteraciones vasculares que pueden sufrir, y a esas patologías que sufren a nivel vascular propiamente y producen una hipertensión pulmonar, ¿sí? A ellas le vamos a denominar entonces de etiología primaria. Cuando ya es de origen a nivel cardíaco, o también puede ser otros factores como a nivel renal. Cuando hay una insuficiencia renal, saben ustedes que tenemos allí la formación de la renina para formar el eje de renina-angiotensina-aldosterona, que son ellas las que mantienen el equilibrio a nivel de la contracción muscular y mantienen una presión, ¿sí?, adecuada. Cuando ellas se ven alteradas, cuando hay una deficiencia en esa estructura de la renina-angiotensina-aldosterona, por ende vamos a tener mayor recaptación de líquido a través, primeramente de sodio, y el sodio es que va a retraer el líquido a nivel vascular. Vamos a tener mayor cantidad de líquido a nivel intravascular, va a haber una vasoconstricción, por ende vamos a tener un aumento de la presión arterial, y esto puede modificar entonces también la arteria pulmonar, ¿sí? Aquí, en este caso, las venas también, y vamos a tener como resultante primaria la hipertensión pulmonar. Entonces, generalmente la vena está alterada aquí antes por una insuficiencia mitral. Cuando ya la mitral es insuficiente de enviar sangre a todo el organismo, ¿sí? Entonces aquí podría ser la alteración de mi corazón izquierdo, ¿sí? Aquí vamos a tener entonces un flujo retrógrado que vuelve para las venas pulmonares, aquí, venas pulmonares,
¿ok? Ya vuelve para las venas pulmonares y por ende va a haber un aumento de la presión hidrostática a nivel de las venas. Va a haber cantidad de líquido en esta vena y donde la vena ya su dilatación máxima supera esta presión, por ende va a realizar una dilatación de los poros, ¿sí? A nivel vascular, y va a existir una extravasación del líquido al espacio intersticial. Por ende, aquí vamos a tener éstasis sanguínea, aumento de la presión hidrostática y oncótica, y por ende vamos a tener una fuga de líquido a nivel pulmonar. Allí vamos a tener un edema pulmonar, todas las manifestaciones del edema pulmonar. Por consiguiente, vamos a tener una hipertensión, ¿sí? A nivel capilar, aquí a nivel de la precapilar, y donde vamos a tener una presión, hipertensión venosa, ¿sí? Por ende, por consiguiente, cuando ya aumenta esta presión, aquí también va a dificultar el intercambio de gases y va a afectar también este líquido, va a sobrecargar también a la arteria pulmonar, pudiendo afectar al ventrículo derecho. Con el tiempo, ¿sí? Esto va realizando mayor trabajo este ventrículo, ¿sí? En contra esta presión arterial pulmonar, y vamos a tener una dilatación, ¿sí? O una hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a tener una alteración tricuspidea cuando el corazón derecho, ¿sí? Esta parte ya se ve afectada. Vamos a tener también aquí, ¿sí? Una éstasis de la sangre que va para el corazón para ir a oxigenarse, va a ser retrasada, va a existir una quietud, una éstasis sanguínea. También va a producir una vasodilatación. Ya no va a haber un tiempo en que ellas soporten esa presión, ¿sí? Entonces, de esta manera, vamos a tener también un aumento de la presión a nivel de la vena cava inferior y también de la vena cava superior. Y por ende vamos a tener la manifestación clínica que afecta al corazón derecho, ¿sí? Que va a ser edema en miembros inferiores, hepatomegalia dolorosa, ascitis, todo lo que pueda complicar el corazón derecho. Todo esto a raíz de una alteración del corazón izquierdo que hizo todo este proceso, impidió aquí también el intercambio de gases y por ende va a complicar también el corazón derecho. Aquí las etiologías son variadas, dijimos, alteración de la válvula mitral. Aquí puede aparecer un tumor, ¿sí? Que es el mixoma, que es un tumor benigno a nivel cardíaco, pero por su ocupación y por su tamaño dentro de la aurícula izquierda, generalmente ocupa el lugar y la sangre tiene poco espacio. Entonces regresa para atrás, hace un flujo retrógrado, ¿ok? Hay varias etiologías que pueden causar esto. Y así como toda esta estructura sistémica, también el vaso sanguíneo puede causar una alteración. Allá voy. Saben ustedes que histológicamente tenemos un corte transversal de un vaso sanguíneo. Tenemos al endotelio, ¿sí? Que es un tipo de epitelio plano simple, le vamos a denominar endotelio. Luego tenemos el tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo? Inmediatamente por debajo del epitelio tenemos
Pre o post. Robson, qual é a tua pergunta? Professor, quando o senhor estava falando ali pré, mas estava apontando em pós-capilar. Aí que ficou a minha dúvida. Não, aqui. Quando há o refluxo. El flujo, aquí tenemos arteria pulmonar, ¿sí? Todo esto para aquí es precapilar. Todo lo que afecta para aquí ya es postcapilar. Porque el sentido es de corazón, pulmón, corazón, ¿sí? Esto es el campo, ¿sí?, que se comparte siempre con la cardiología y la neumología. Cuando hay una alteración a nivel de este lugar, ya sea por encharcamiento, estancamiento o éstasis sanguínea a nivel venosa pulmonar, puede ser también todas las patologías que habíamos mencionado. Puede producir también una hipertensión también a este nivel postcapilar. Aquí todavía no dije nada de la arteria pulmonar, cuáles son generalmente los agentes causales. Aquí en la precapilar generalmente ocluyen y generalmente son trombos los que pueden alterar esto y pueden producir una hipertensión arterial, ¿ok? O también la alteración de la propia arteria, que aquí le voy a diseñar cómo se altera estas estructuras, ¿sí? ¿Entendido, Robson? Sí, entendí. Gracias. Toda la patología a partir de aquí es postcapilar y lo de aquí va a ser precapilar. Sí, certo. E essa hipertensão acontece geralmente pós-capilar, pré-capilar ou não tem um... Primeramente afecta aquí al postcapilar. De origen generalmente va a ser postcapilar, ¿sí? Sí, gracias. Va a comenzar con el postcapilar y luego va a afectar el intercambio de gases y va a la precapilar. O también va a haber destrucción de la arteria pulmonar y que va a tener origen precapilar. O existe un trombo y va a ser precapilar. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Lucas, tejido conjuntivo. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo vamos a tener aquí? Muchas células y pocas fibras. ¿Ah? Laxo. Muy bien. Aquí va a ser laxo. Y luego vamos a tener una capa muscular lisa, ¿sí? Y luego ya la adventicia, muchas fibras y pocas células. El tejido conectivo denso irregular, ¿ok? Aquí podría ser, cuando yo digo aquí podría ser un trombo o puede ser la alteración de la propia arteria misma. Entonces, aquí en esta estructura podemos tener el depósito de placas de ateroma, ¿sí? Generalmente quienes tienen problemas con la dislipidemia, ¿sí? Una dislipidemia importante, hay mayor cantidad de probabilidad que se acumulen estas placas de colesterol o también conjunto con los triglicéridos van a aumentar esta placa a nivel de la luz de los vasos sanguíneos. Si esto se deposita aquí a nivel de la arteria pulmonar, ¿sí?, esto va a ir afectando al epitelio, va dañando el epitelio y va quebrando, va lisando al epitelio, ¿sí? Y va a destruir esa porción del epitelio.
lo que va a tomar el lugar del epitelio va a ser un tejido fibroso, el tejido conectivo subyacente, a modo de cicatrización. Cuando existe un proceso cicatricial, ¿sí? La cicatrización, en toda esta región donde afecta esa placa de ateroma, la arteria generalmente queda rígida, dura, sin la capacidad normal de que tenían anteriormente de adaptarse a las presiones y poder dilatarse para poder mantener el flujo o contraerse para poder también mantener el flujo. En este caso pierde su elasticidad por esa estructura fibrosa y queda rígida, ¿sí? Entonces lo vamos a denominar una esclerosis arterial en este caso, ¿sí? Una arteriosclerosis. Se esclerosa y queda rígido, ¿ok? ¿Comprendido? Entonces puede ser también esta la causa de la alteración del vaso sanguíneo en la arteria pulmonar o puede también darse en la vena pulmonar, ¿ok? Generalmente se dan en las arterias porque son los primeros que reciben esta sangre a nivel de todo el sistema y es donde mayormente llevan los lípidos y se depositan en forma de placas de ateroma. También esta placa de ateroma puede desprenderse de este lugar, de cualquiera de las arterias donde esté, y puede migrar hacia la arteria pulmonar y puede producir también un taponamiento por placas de ateroma. O esto puede ser coágulo posterior a una cirugía mayor, puede ser también posterior a una liposucción, donde en la liposucción tratan con lípidos, ¿sí? con el tejido adiposo, que ellos remueven el tejido adiposo y una porción del tejido adiposo puede desprenderse y migrar. Esa es generalmente la complicación que sucede a nivel postquirúrgico cuando hay coágulo, en este caso de tejido adiposo, cuando se realiza la lipoaspiración. Entonces, tenemos todas estas estructuras que pueden estar siendo afectadas y que pueden producir una alteración a nivel vascular y por ende vamos a tener una hipertensión pulmonar. ¿Ok? Hasta allí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Podría causar entonces embolia pulmonar también? Claro, un émbolo graso. Todas las estructuras posibles que son coágulo, grasa, trombótica de placas de ateromatosas, gas. ¿Cuántos de ml de gas necesitamos para que pueda producir una embolia gaseosa? La pregunta, de fisiopato. ¿Quién, Luis? Vos también sos Luis Antonio. ¿Cuánto de ml de gas necesitamos dentro de la arteria para que pueda producir una embolia gaseosa? Ah, tem otro Luis. ¿Quién que é aquele Luis? ¿Sabe más que você, Luis Antonio? Oh, lindo, 60 ml. Ah, es un genio. Ah, bueno.
Le esperamos entonces la respuesta, Luis. ¿Cuánto ml? En los otros en los otros grupos yo dije que iba a mencionar cualquier nombre al azar y preguntarle a esta persona, ¿sí? Para ver si realmente está asistiendo la clase y si prestó atención. Pero son dos Luis Antonio, uno es Pereira da Silva. Pero vos tenés dos, Luis Augusto, Luis Enrique. Tem vários Luiz aqui. Tem o Luiz Augusto, doutor. Luiz Augusto Prado aí. Ele manja bem. Luiz Augusto o que sabe? Isso. Essa aula a última aula que travou tudo, deu problema na luz, eu acabei perdendo praticamente toda a aula. ¿Cuál? ¿De la patología? Andrés, 100 ml, muy bien. Aí depois de procurar na internet, né? Bien. Bien, 100, más de 100 ml necesitamos por segundo. Necesitamos mayor de 100 ml de gas. Necesitamos más de 100 ml entonces para que pueda producir aquel taponamiento. Menos de 100 ml, generalmente el gas se va disolviendo y se va absorbiendo y se va distribuyendo en pequeñas porciones de bullas, ¿sí? Así de bullas. ¿Comprenden bullas? De pequeñas bullas. Bien, entonces todo esto pueden producir entonces en medio, sí. Entonces es suficiente cantidad de gas para enviarle a un paciente para que pueda producir. Generalmente no ocurre por gases, ¿sí? A no ser que sea intencional, que sea enviado a no ser que sea intencional, ¿sí? Que sea para producir, para provocar en el paciente una muerte por émbolo gaseoso, se le envía 100 ml para producirle. Entonces, en este caso ya sería una muerte ya premeditada, sería entonces un homicidio. En el caso de que aquel tubo de conector, ¿sí? El equipo, ya sea macrogotero, microgotero, el equipo conector con el suero, aquel restinho de que todo el mundo, ay no, cuidado con el aire, el aire que puede enviar, mentira, no causa daño, ¿sí? Necesitamos mayor de 100 ml para que pueda ocurrir entonces una embolia gaseosa, ¿ok? Entonces no hay necesidad así como aquella necesidad de tirar todo aquel aire y que aquella gotita de aire no va a perjudicar, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo hasta allí? Material Word. Bien, están preparando todavía los materiales que van a subir a la plataforma. Ahora me avisan. Tanto gas
sos Medina, vos sos paraguayo. Não, mas a gente aprende um pouco de Guarani aí. Software. Eso fue ótimo. Entonces, hasta allí estamos, ¿sí? Vamos entonces con la presentación. Yo le voy a presentar algo rapidito y vamos con ya también la presentación del caso. Hasta allí comprendieron todo lo que puede complicar la estructura a nivel arterial. Ya vimos todas las patologías. Todas esas también pueden complicar aquí en las estructuras en las estructuras arteriales y venosas, ¿sí? Más aún si se da allí a nivel capilar en el intercambio de gases. Allí a nivel parenquimatoso, intersticio, todos ellos pueden alterar también. Generalmente la razón de la vasoconstricción es justamente ahí a nivel capilar, donde no existe un intercambio de gas y existe una hipoxemia, una disminución de la oxigenación a nivel de los eritrocitos. Por ende, vamos a tener una vasoconstricción a modo de compensar también, y también la hipoxia induce a la supresión de óxido nítrico, que es la que ayuda a la dilatación de la arteria pulmonar, ¿sí? Por eso el ácido nítrico o Viagra, aquí la pastillita azul, ¿sí? Es la que se utiliza también, se utiliza en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, ¿ok? Ok, continuamos. Vamos a la presentación. ¿Ninguna duda allí? Professor, uma Sim, dúvida. dime, Lucas. O senhor comentou ali que a placa de ateroma pode se soltar e fazer um êmbolo à distância. Sim. Correto? Ela tem essa possibilidade, então. Hay esa posibilidad. Puede obstruir en cualquier lugar, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a donde sea que fuera que vaya, puede obstruir. Mesmo ela estando entre a túnica média e íntima. Ela desprende dali. Claro. En realidad destruye totalmente la íntima, sí, que es el endotelio, y hasta inclusive llega al tejido conectivo, inclusive puede llegar a la muscular. Por eso es lo que altera, y también ese depósito de material cicatricial a nivel de del endotelio puede llegar a alcanzar también a la musculatura lisa y puede alterar también la musculatura lisa. Helio, yo pensé que era Lucas Lima el que estaba consultando. Ok, bien. Professor. Nada. Lucas Lima só fala ok y kkk. Ele no pregunta nada. ¿Alguna consulta, Lucas Lima? Não, professor. Obrigado. Por enquanto tá tudo ok. Compreendeu tudo, hein? Estamos tentando compreender aí, desmiuçar isso depois. Sí, sí, Viviana. La respuesta es mayor a 100 ml. 100 ml a más, ¿sí? Menos de esto generalmente se disuelven rápido. ¿Ok? Bien. Vamos a la presentación. Si ya no tienen ninguna otra consulta, una duda allí, entonces... Nada, Viviana. Me hablan si es que aparece en la pantalla, ¿sí? Cuando presento, porque yo ya no veo el chat, ¿sí? ¿Aparece en la tela? Sí, está aparecendo.
Gracias, sistema respiratorio, síndrome vascular periférico, debilidad muscular y insuficiencia respiratoria. Que todo esto va a ser nuestro tema de la semana. Como dijimos, el intercambio, ya vimos todo esto. El síndrome vascular periférico, como sabemos, el pulmón está constituido por tejido pulmonar lleno de aire. Todo este aire está presente en las vías de conducción y en los alveolos. Y también tenemos sangre que se encuentran en los vasos sanguíneos, así como vimos en los que conforman la barrera hematoalveolar, ¿sí? Entonces, allí es donde tenemos cantidad de sangre. La circulación sanguínea pulmonar más importante es la sangre que interviene en el intercambio gaseoso. Y sabemos que es la que proviene del corazón derecho, que sería entonces nuestra arteria pulmonar. El síndrome vascular pulmonar engloba a la hipertensión pulmonar y su causa más frecuente es la embolia. Entonces, la causa principal o primordial de la hipertensión pulmonar va a ser la embolia. ¿Cuál es su fisiopatología? Si bien el corazón derecho e izquierdo funcionan en serie, sí, funcionan igualmente, manejan el mismo volumen minuto, la misma cantidad de sangre ingresa en las aurículas y en los ventrículos. El circuito derecho tiene algunas diferencias derivadas de que su función es llevar la sangre al lugar del intercambio gaseoso y no perfundir a los tejidos, o sea, la función de la arteria pulmonar, de esa propia arteria, no es perfundir tejido, ¿sí? Sino solamente llevar sangre a los pulmones para el proceso de intercambio. Y eso requiere menor presión intravascular. Quiere decir que allí, en esa arteria, no tenemos la misma presión que la presión sistémica. Y un área de intercambio extensa como una baja resistencia a nivel capilar, entonces vamos a tener también una baja resistencia de los capilares, ¿sí? Son mucho más frágiles estos capilares a esa región. El aumento de la resistencia puede ocurrir por una vasoconstricción que puede estar producida por hipoxemia o acidosis. También puede estar producido aquí, ¿sí?, la alteración del endotelio, y sabemos que cuando hay una alteración del endotelio no hay producción de óxido nítrico. Al no haber producción del óxido nítrico, allí vamos a tener una constante vasoconstricción. Por ende, el resultado va a ser entonces un aumento de la presión pulmonar. Puede ser también por obliteración, ¿sí? Se oblitera, se queda colapsado. Por obstrucción, ¿sí? Ya dijimos que podría ser todo tipo de émbolo, gas, coágulo, placas de ateroma, inclusive si hay a nivel cardíaco, si existe acúmulo, flora, no es flora, vegetación de microorganismos que se depositan en las válvulas, pueden desprenderse gran tamaño también y puede formar también un émbolo bacteriano, ¿sí? Por vegetación bacteriana. Destrucción del lecho vascular, como habíamos dicho, las placas de ateroma van a dañar el lecho vascular, ¿ok? Cuando la hipertensión pulmonar se hace severa
puede producir falla ventricular derecha. ¿Se acuerdan? Cuando de las venas pulmonares altera a nivel pulmonar, ¿sí? El parénquima pulmonar altera el intercambio de gases, la postcapilar está alterada, puede alterar también entonces la arteria pulmonar y por ende va a afectar también al ventrículo derecho. La insuficiencia cardíaca derecha secundaria a una hipertensión pulmonar producida por una patología respiratoria es conocida como cor pulmonale, o sea, la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, que se produce una insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho por origen de un trastorno pulmonar. A ello lo vamos a denominar entonces cor pulmonale, ¿ok? ¿Cuál es su etiología? Una causa común de hipertensión pulmonar es el aumento de la presión de las venas pulmonares, que puede ocurrir secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Se acuerdan? Todo el proceso del izquierdo. Estenosis mitral o mixoma auricular. El tumor que habíamos hablado que ocupa ese lugar y puede disminuir entonces el espacio para la cantidad de sangre. Este tipo de hipertensión pulmonar se denomina postcapilar o de éstasis. Entonces, todo lo que sea que conlleve del lado izquierdo, el corazón que puede afectar el lado izquierdo pulmonar y todo lo que sea de la vena pulmonar es postcapilar. Por otro lado, cuando el aumento de la presión ocurre por un incremento en las resistencias de las arterias pulmonares antes del capilar, ¿sí? Que podría estar dada por embolia pulmonar, vasoconstricción y destrucción del propio vaso sanguíneo. A ello lo vamos a denominar entonces precapilar, ¿ok? Entonces, todo lo que habíamos diseñado allá, entonces aquí está en el escrito donde pueden volver ustedes a diseñar y volver a mirar aquí para ver entonces cuáles son estas estructuras. En ocasiones, la hipertensión pulmonar no tiene causa aparente. Entonces, no hay una etiología propia de la vasculatura, como dijimos, ¿sí? La hipertensión pulmonar en forma pura se lo conoce como una hipertensión pulmonar primaria, que tiene origen propiamente en la arteria pulmonar y que puede ejercer entonces, o en las venas pulmonares, y que puede ejercer una hipertensión sin ninguna patología pulmonar y sin ninguna patología cardíaca, ¿ok? Entonces, la hipertensión pulmonar acompañada a las enfermedades intersticiales, ya vimos también todas las intersticiópatías, ¿sí? Que eran la neumoconiosis, que eran la abestosis, silicosis, todo el depósito de la enfermedad pulmonar de ave, ¿sí? De las proteínas de aves de corral, de las plumas de ave que se depositan en el intersticio, todos ellos pueden producir intersticiópatías. El enfisema pulmonar, ¿sí? La bronquitis crónica, en caso de enfermedades neuromusculares, ¿sí? Allí, luego en las siguientes clases vamos a ver las que afectan a nivel muscular y el sistema nervioso también. Entonces podría ser accidente cerebrovascular, miastenia graves, síndrome de Guillain-Barré, todas aquellas que puedan afectar al sistema nervioso, entonces también pueden producir una hipertensión pulmonar. Cifoescoliosis, la mala postura, ¿sí? Y que puede alterar el proceso de
respiración. Entonces también aquí el asifoescoliosis puede producir una hipertensión pulmonar. Todo esto es secundario, ¿sí? Trastorno en el centro respiratorio y producen hipoventilación alveolar. Cuando hay una hipoventilación alveolar, sabemos que va a existir una hipoxemia y sabemos que la hipoxemia y la acidosis respiratoria es la que conllevan a una vasoconstricción y ellas son las que podrían producir entonces la hipertensión pulmonar. La causa, aquí justamente ya les digo, es la hipoxemia y eventualmente la acidosis, ¿ok? ¿Cuál es la primera manifestación clínica? A ver, de todo lo que habíamos mencionado, las alteraciones, todas estas patologías y que pueden producir, ¿sí? Una hipertensión pulmonar. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica que presente? ¿Pueden hablarme? Es una pregunta. Doutor, se é dos pulmões, vai ter disneia. ¿Te parece que primeramente va a ser disnea? ¿Otro más? Muy bien, está muy bien. ¿Quién sos? ¿Quién me habló ahora? ¿Aló? Ella dijo disnea. ¿Qué manifestaciones clínicas más puede presentar? Mira que voy a la lista ya, de la lista de... O pessoal escreveu no chat aí, professor, ó. Disneia, tosse, cianose. Acá están escribiendo. Chicos, seguro que no tienen audio. Cuando yo estoy en la presentación, yo no puedo mirar el chat, ¿sí? Entonces, por eso les pido que me hablen. Disnea, tos, cianosis. La tos generalmente, Natanael, generalmente no cursa con tos. Pero sí, disnea, cianosis, tontura, en realidad tontura sería mareo, André, ¿sí? Puede ser mareo, dolor de cabeza y puede ser inclusive la pérdida temporal de la conciencia, dificultad respiratoria, que es la disnea. Muy bien. Muy bien. Bueno, ok. Vamos nuevamente a la presentación y vamos a ver cuál es la manifestación clínica exacta. Aquí, los síntomas producidos por la hipertensión pulmonar derivan del bajo volumen minuto que pueden producir, ¿sí? Y que producen y son fatiga, síncope y en ocasiones disnea. Entonces, primeramente vamos a tener cansancio, ¿sí? Luego vamos a tener, por justamente la dificultad del intercambio de gases, la disminución del aporte de oxígeno por hipoxia a nivel cerebral, vamos a tener síncope, ¿sí? Que es pérdida de la conciencia transitoria. Y en ocasiones, disneas. Los signos físicos son en las venas del cuello, ¿sí? Podemos observar en la vena del cuello una ingurgitación yugular. Cuando hay insuficiencia tricuspidea, puede existir, ¿se acuerdan que habíamos dicho la alteración del corazón derecho? Puede haber edema, hepatomegalia dolorosa, pulso hepático positivo y el reflujo hepatoyugular. Cuando vemos a nivel yugular, ¿sí? El reflujo, vamos a palpar el abdomen también a nivel hepático y vamos a tener la misma ingurgitación en ese lugar, ¿sí?
A los exámenes complementarios. Estamos bien con las manifestaciones clínicas, ¿sí? Vamos a correlacionar entonces con una disminución del aporte de oxígeno. Primeramente cansancio, fatiga, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a tener? Síncope, que es la pérdida de la conciencia. Y luego vamos a tener la disnea. Puede presentar disnea. Al examen complementario en la radiografía de tórax suele mostrar arterias pulmonares prominentes. Disminuyen la densidad de las ramas arteriales periféricas y se van a ver como imagen de rama de árbol de invierno, ¿sí? Van a ser pequeños hilos ramificados, ¿ok? De esta manera, aquí, miren esto, esta prominencia aquí que es una formación radio-opaca en esta porción. Y aquí en todas estas ven las tramas finas arteriales que forman entonces como ramas de árbol seco. Aquí se ve un diseño de la arteria pulmonar donde aquí podemos observar entonces el engrosamiento, que es lo mismo aquí, el engrosamiento de nuestra arteria pulmonar, ¿ok? Aquí en la radiografía nuevamente tenemos un engrosamiento. Aquí también vemos un pequeño engrosamiento de esta porción. Professor, não está mostrando nada aí. ¿No? Não, nada. ¿No está apareciendo nada en la pantalla? Hélio, eu acho que é Pra porque mim, estava fixado. Você não tinha fixado o professor? Sí, aquí está la presentación. Tá bom. Tava nesse outro troço aí. Tá joia, obrigado. Desculpa. ¿Ya conseguiste? Não, ainda não. Mas a ver é só o meu que não tá aparecendo. Ah, ya. Si alguien le puede ayudar ahí. Tá tudo bem, tranquilo. Depois a gente vê. Clicar no usuário 1. Ô Hélio, passa o mouse na sua tela, vai ter um alfinetezinho. Clica nesse alfinete, daí vai mudar para você. Só que agora o professor está mostrando a tela dele, com a câmera dele. Agora sim ele está mostrando o PowerPoint. Ok, obrigado. Agora apareceu. Eu Falou. fiz isso que você falou aí. Obrigado. ¿Ahora apareció? Apareceu, sim. Muito obrigado. Ok. Vamos aquí nuevamente. Entonces, en la radiografía, como nos dijo la teoría, aquí vamos a tener entonces una prominencia, ¿sí?, de las arterias pulmonares y vamos a tener las ramas, ¿sí?, arteriales periféricas como imagen de rama de árbol de invierno, ¿sí?, árbol seco, sin hojas, sin frutos, sin nada. ¿Ok? Entonces aquí, esto es una prominencia de la arteria pulmonar, ¿sí?, en este lado del lado derecho, y todas estos pequeños hilos que pueden observar, entonces son las ramificaciones, como menciona, en forma de árbol seco, ¿ok? Aquí es un diseño nada más como muestra de la arteria pulmonar, donde aquí vamos a tener también, entonces, el agrandamiento de nuestra arteria pulmonar. Lo mismo aquí, ¿sí?, que tenemos un agrandamiento y aquí tenemos entonces las ramificaciones arteriales en forma de rama seca. Aquí, en una tomografía, vamos a tener también el agrandamiento de la arteria, un corte transversal, aquí, donde se divide tanto para el pulmón tanto derecho como el izquierdo. Aquí entonces también esto ya viene el informe médico del especialista en imágenes, ¿sí?, con la medición exacta del valor normal con el valor alterado, ¿ok? Entonces esto ya viene con el informe de la tomografía. ¿Ok? Hasta allí, ¿qué tal? ¿Comprendieron?
Ahora estoy nuevamente yo en la tela. Ahí. ¿Alguna duda con todo esto? Federico, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes etiológicos que pueden causar hipertensión pulmonar a nivel precapilar, Federico? Precapilar. Talles. Federico Talles, no es Tales. Embolia pulmonar, muy bien, Federico. Viviana, ¿qué más podría ser? Vasoconstricción. ¿Qué puede llevar a esa vasoconstricción? André Fernández da Silva. Viviana, placa de ateroma que puede afectar el endotelio. Trombosis, muy bien. Todos los tipos de trombo que puede existir, Andrés. Sí, todos los trombos, todo. Puede ser coágulo, puede ser grasa, puede ser ateromatosa, puede ser gas, todo que pueda formar un émbolo, ¿sí? Un trombo allí, ¿sí? Entonces, todos ellos pueden ir a afectar, a ocluir ahí esa región. Muy bien. Cuando exista una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿a qué estructura va a afectar? ¿Precapilar o postcapilar? Pós-capilar. Postcapilar. Muy bien. Aquí, esternose. ¿Qué, Ayam Piñeiro, qué es esternose? Acho que ele quis escrever estenose. Estenosis, Estenosis. Ah, bueno, estenosis, ¿sí? Te voy a escribir para que puedas escribir también bien. Estenosis, ¿sí? No, es esternosis. Es estenosis, se estenosa. ¿Sí? Que puede ser el achicamiento de la luz. Y la esclerosis, sí, la esclerosis es cuando se fibrosa y fica rígido, ¿ok? Ok, ¿estamos bien? Bien, ninguna consulta más. ¿Están listos allí, Producción aumenta de renina también puede causar. Sí, Michael, cualquier alteración a nivel renal que tienen manejo del flujo también sanguíneo pueden también alterar. Hablamos solamente nosotros de renina, angiotensina, aldosterona, que ellas se producen. ¿Dónde producen la renina? ¿Dónde se produce? Sí, a nivel renal. ¿Qué porción a nivel renal? Ele quer saber se é na corteza, se é não.
Claro, tenemos la división renal, tenemos la corteza y tenemos la médula. En realidad, en la corteza, donde se encuentran los glomérulos renales, ¿sí? Es donde se produce la filtración, la función renal propiamente dicha. Muy bien, Bruna, células, en realidad no las células yuxtaglomerulares, es el aparato yuxtaglomerular, Bruna, que conjuntamente con la célula yuxtaglomerular, la célula de sostén y la mácula densa, ellas son las que forman entonces el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Entonces ahí en esa estructura es donde se produce la renina. ¿Y la aldosterona dónde se produce? ¿Y la angiotensina? Glándula suprarrenal, ¿a nivel de la corteza o a nivel de la médula? Muy bien, Natanael Matías. Ok, entonces allí ellos se unen y forman una estructura de un eje, ¿sí? Pero principalmente es la renina que se produce en el riñón y que conjuntamente con estas otras estructuras, otras sustancias van a ir formando el eje y van a implicar sobre la vasculatura y pueden producir una vasoconstricción. También en la médula de la glándula suprarrenal, donde se producen la adrenalina, ¿sí? Epinefrina y norepinefrina, que de por sí producen vasoconstricción. Si tenemos algún tipo de tumor, alguna alteración donde ellas produzcan de más, vamos a tener entonces una hipertensión sostenida que no va a disminuir ni con ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Por eso es una hipertensión rebelde o persistente cuando existe un tumor de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Bien, vamos a solucionar el problema que tenemos. ¿Están listos? Vámosla. Aquí voy a presentar. ¿Aparecen? Díganme, háblenme. Sí. ¿Aló? Sí, muy bien, gracias. Dice nuestro primer caso. Feliciano, de 73 años, sufre una caída en su casa. Cayó. Y sufre una fractura en el cuello del fémur. Se fracturó el cuello del fémur. Se lo interna por ese motivo, ¿sí? Entonces se lo interna por ese motivo. Había fumado, un antecedente de hábito vicioso, había fumado 10 cigarrillos por día durante 33 años. Nunca había sido operado y padecía también de diabetes tipo 2, controlado con dieta. Hipertensión arterial en tratamiento con enalapril 5 miligramos cada 12 horas. Se le indica analgésico y heparina subcutánea en forma profiláctica y se le realiza un reemplazo de cadera luego de 3 días. En el postoperatorio recibe durante 48 horas cefalotina, ¿sí? Que es un antibiótico de profilaxis, y continúa con heparina. Al décimo día
10 días encamado de la operación, comienza con disnea de esfuerzo. Realiza así pequeña actividad, movimiento y le cansa. Y nota una molestia en el hemitórax derecho al inspirar. Pequeña molestia. Los análisis de laboratorio, hemoglobina 12.000 milímetros cúbicos, normal. Hematocrito está un poco aumentado, ¿sí? Está 42%, pero levemente, leve, muy leve, para su edad. Se realiza radiografía de tórax y un electrocardiograma, cuyos resultados son normales. Y allí sospechan una neumonía intrahospitalaria. Aquí, la interpretación del cuadro clínico. Les pongo nuevamente, miren bien, anoten allí, donde tengan sus cuadernos, lo que sea, sus apuntes, anoten los datos resaltantes de esta historia y vamos a discutir, ¿ok? No me digan el diagnóstico. Yo quiero saber cuáles son los datos importantes para poder interpretar el cuadro clínico. Les doy un minuto para que puedan escribir toda la situación resaltante en esta historia. ¿Pronto? Bien. Vamos lá. A ver. Robson, esperen un poco. Ser fumante, tener diabetes tipo 2, cirugía, hipertensión, disnea de esfuerzo, molestia del hemitórax derecho. Bueno, todos esos son los factores predisponentes para algo. Edad del paciente 73, tabaquista, ¿sí? QI, tabaquista, diabetes, hipertenso, esfuerzo. ¿Por qué? Sí, Disney. Disney, Natanael. ¿Por qué apareció esa Disney? Proveniente da cirurgia, provavelmente aconteceu um trombo. Probablemente un trombo, probablemente. Pero ¿acaso no está con heparina?
¿O qué puede explicar? Hipertensión, disnea, está con heparina. ¿O quién puede explicar que de igual manera puede formarse un trombo con el tratamiento de heparina? ¿Puede o no? Creo que sí. Creo que sí. 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 También, atiendan bien lo que pusieron aquí. Es fumante de muchos años que también alteran el sistema de coagulación. Saben muy bien que fumar altera el proceso de coagulación, ¿sí? Muy bien. Y el reposo prolongado. Miren que al 10º día de su internación comenzó la disnea de esfuerzo, ¿sí? A la radiografía, a la imagen y el electrocardiograma, no hay nada, no apareció nada en corazón y no apareció nada en pulmón. ¿Por qué no apareció nada? Si la manifestación clínica de la hipertensión pulmonar va a ser dilatación de las arterias pulmonares, donde vamos a tener una eminencia, una grande, un engrosamiento de la arteria pulmonar y las arterias periféricas en rama de árbol seco. ¿Y por qué no apareció eso? Provavelmente esse trombo está em outro lugar. Probablemente ese trombo recién ahora fue a taponar. ¿Sí? No es crónico. Esto es ahora. Entonces, si eso se volvía crónico, allí sí vamos a tener todas aquellas manifestaciones a nivel imagenológica. ¿Ok? Bien. Entonces puede ser un trombo. ¿Ok? Entonces, si sospechamos un trombo, ¿cuál va a ser la actitud que ustedes van a tomar ante esta situación? O sea, ya sabemos que de igual manera, con tratamiento de heparina, el antecedente de este señor, su edad y el cigarrillo que fumó, entonces probablemente, y el decúbito siempre estando siempre en reposo, 10 días, entonces también, y también la cirugía era enorme, la cirugía era grande cirugía y donde tendríamos mucho sangrado. No, no va a ser placa de ateroma, Robson, si tuvo una cirugía reciente de cadera. ¿Sí? Reemplazaron totalmente la cabeza del fémur porque tuvo una fractura en el cuello del fémur. Então, em caso de uma cirurgia, você descarta, primeiramente, por placa de ateroma. Claro, descartamos placa de ateroma, no es placa de ateroma. Tenemos nosotros nuestro motivo para sospechar que es de coágulo, un trombo por coágulo. ¿Ok? Doutor. Ahí tenemos nosotros nuestra principal sospecha. Y como no fue de hace tiempo, fue reciente, entonces también no tenemos datos positivos en la radiografía. ¿Quién más? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué método auxiliar? Tromboembolismo pulmonar. Hemograma. Mira lo que salió en su resultado. Normal su hemoglobina y su hematocrito está un poco deshidratado, pero normal. Eso fue su hemograma, Natanael, Matías. Uma tomografia, de novo, professor?
un proceso imagenológico donde también ya es terapéutico, donde podríamos ya utilizar para retirar el coágulo. En gasometría podríamos también pedir que allí ya vamos a estar en presencia también de una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Cateterismo. Podríamos hacerle un cateterismo, una angiografía, muy bien, y un cateterismo, muy bien. ¿Quién habló? Jurailde. ¿Cómo? Juraildes. No entendí tu nombre. Escribime. Jurailde. Nossa Senhora. Posso te dizer, jura? No. Ay, muy bien. Muy bien, vamos a hacerle entonces, muy bien, y justamente a través del cateterismo, ¿sí? Y con la imagen vamos a realizar entonces una embolectomía. Vamos a extraer el émbolo que está obstruyendo, ¿ok? Muy bien, perfecto. Ahora, una vez realizado eso, ¿qué hacemos con el paciente? Tiramos el trombo. Ya no tenemos una hipertensión pulmonar. Reposo. Climar. ¿Va a continuar con su anticoagulante? Sí. ¿Va a continuar con su heparina? ¿Qué más? Aquí el reposo es lo que no me convence de Climar. Oliveira. Mais fácil pôr ele para correr, Silmar. Claro, allí ya tiene que realizar movimentación, ¿sí? Ya tiene que realizar los movimientos justamente para evitar el reposo, para no producir nuevamente éstasis sanguínea y producir nuevamente otro coágulo. Entonces, ¿sí? Generalmente después de la cirugía de la cabeza de cuello de fémur, generalmente ya necesariamente tiene que comenzar a caminar. Ele vai ter que usar aquelas meias de compressão também, o professor, nesse caso? Media? Aquelas meias de compressão que faz também cirurgias. No necesitan. Ahí se le hizo un reemplazo. A él se le hizo un reemplazo. ¿Sí? No hay riesgo de fractura, nada. Por eso justamente necesita movilizar para que pueda adaptarse nuevamente a la prótesis. Ele vai ter que cuidar da alimentação novamente, porque ele tem diabetes tipo 2. Claro, todo. Muy bien. Entonces, porque también fue uno de los factores agravantes para la coagulación, diabetes tipo 2, que allí sabemos cuál es el mecanismo de esto es fisiopatología. Una pregunta. ¿Continúa usando medicación para evitar trombos? Claro, Climar. Va a continuar utilizando su anticoagulante. Va a utilizar o heparina o le pasa a vía oral con clopidogrel o ácido acetil salicílico. Doutor. Sí, ¿por cuánto tiempo, Climar? Generalmente va ácido acetil salicílico o clopidogrel. Generalmente va por un mes o más de un mes el tratamiento. Sobre o cateterismo, que no caso foi indicação, existe exame pré ou vai direto já para o cateterismo? É só a clínica, da clínica já vai direto para o cateterismo? Ou existe exame para poder... Le hicieron todos sus estudios y no salió absolutamente nada. Entonces,
La complicación primaria de un postquirúrgico del cuello de fémur es un tromboembolismo pulmonar. Esa es la complicación primaria. Entonces, cuando hay una dificultad respiratoria, entonces inmediatamente se realizan las imágenes pertinentes. Antes se podría haber hecho también una tomografía para ver si realmente aparece el coágulo, si según su dimensión va a aparecer. Generalmente en la angiografía, ahí es donde se identifica específicamente dónde está el coágulo y se procede a la extracción, ¿sí? Al cateterismo, posterior a la angiografía. ¿Sí? ¿Quién habló? Una pregunta de Guillermo muy boa. A ver, Guillermo. Catéteres son diferentes do stem. ¿En cuál característica? Sí, el stem generalmente cuando hay una vasoconstricción, ya una fibrosis, cuando ya se esclerosa y ya no puede dilatar. Entonces se introduce un stem para poder realizar una abertura de ese espacio y queda allí. ¿Sí? Es como un reemplazo. Es el stem. Y el cateterismo es solamente, se introduce con una cámara, ¿sí? Donde allí, en la región, en la punta del catéter, se puede introducir también como unas pinzas donde van y extraen el coágulo, succionan el coágulo, ¿sí? En realidad no, porque ahí hay coágulo, no hay una estrechez, no hay una alteración en la vasculatura. Entonces se realiza la extracción. Se hace el cateterismo, con la cámara se observa y se extrae, se succiona. Sí, Guillermo. Dá para remover o por stem o mesmo tempo. No, se remueve nada más. Ahora, si vemos que existe también con angiografía, si vemos que existe también una rigidez o una arteriosclerosis, allí podríamos utilizar un stent. No, en realidad no en placas de ateroma. Las placas de ateromas que causan aquella cicatriz, ¿sí? Y que le ponen rígido a la vasculatura y lo esclerosa, allí es donde se utiliza, donde se introduce el stent y se insufla, ¿sí? Y queda dilatado. Entonces, realiza una distensión de ese lugar donde está obstruida o está rígida, ¿sí? No, vasculatura sana no se pone stent. Si tiene la capacidad de dilatarse y contraerse sin problema. Robson, muy bien. Bien. A ver, ¿existe otra pregunta última? No, creo que no. Ya, dijeron todo. Y aquí lo más importante, el examen de laboratorio, ¿sí? El examen de laboratorio que no se realizó. Se hizo hemograma, todo, pero ¿qué no se hizo? Coagulograma, doctor. El electrocardiograma se hizo. Normal. ¿Qué no se hizo? Coagulograma.
allí en el hemograma no dio nada dato positivo en perfil lipídico, no. ¿Qué vamos a tener alterado allí en el precapilar y postcapilar a nivel alveolar? Luis Augusto, gasometría fue lo que justamente es lo que nos iba a dar directamente el diagnóstico presuntivo de que hay una obstrucción por el intercambio de gases. La gasometría, entonces íbamos a tener una acidosis, ¿sí? Y vamos a tener también una hipercapnia, un aumento del CO2 a nivel sanguíneo. Entonces, omitieron una gasometría. ¿Ok? Entonces, directamente en una gasometría tenemos esa alteración y ya vamos directamente a la angiografía para luego realizar su cateterismo. ¿Ok? Leucograma, ni tanto porque ya estaba con antibióticos. Cefalotina estaba utilizando Luis. ¿Te acordás? Sim, doutor, mas tá me ouvindo, doutor? ¿Cómo? Tá me ouvindo? Sí. Não, eu pediria o coagulograma para ver, porque já que ele está usando heparina, para a gente ver se, né, as doses estão ajustadas. O leucograma para descartar a mesma infecção, porque mesmo com um antibiótico ele poderia estar com uma bactéria resistente. Y a gasometría para confirmar esa cuestión de troca gasosa, ¿no? No tenemos otros datos positivos para infección, no tenemos fiebre, no tenemos malestar general, solamente comenzó con disnea. ¿Sí? Solamente de acuerdo a las manifestaciones clínicas, ¿ok? Si no, a todos los pacientes le vamos a pedir todos los estudios y vamos a chutar y vamos a ver qué tenemos alterado, ¿me entienden? Por eso es importante la clínica. Los estudios son solamente un método auxiliar de diagnóstico. Ustedes tienen que tener el diagnóstico ya certero y luego confirmarlo nada más. ¿Ok? Porque al principio se sospechó una neumonía intrahospitalaria, pero no hubo fiebre, no hubo otras. Ecodoppler a nivel para ver funcionalidad. Vamos a checar la Doppler. Ecodoppler no, Robson. No sabemos dónde está ubicado el trombo, ¿sí? Según el resultado de la gasometría, directamente vamos ya entonces a una angio. Murió nuestro paciente, ¿no? Murió don Feliciano, ¿no? De nada, Luis. Faleceu nosso paciente? Paciente? Ainda não, tá na UTI. Ainda não. Vai para casa depois? Yeah. Bien, chicos. Está bien, nuestro paciente está súper bien, se está recuperando, va a ir a su casa, va a continuar con su anticoagulante, ¿sí? Y su fisioterapia de recuperación, ¿ok? Ô, professor, e essa flebografia? Funerária, ¿sí? E a como é que é? Flebografia. Estou pesquisando aqui para ver se eu acho mais alguma coisa. Angiografía.
angiografía, que viene justamente de las palabras de angio, flevo, también se puede utilizar. También se puede utilizar, Robson, ese término. Son los términos. Claro. Es más, Lucas Lima, en el hemograma ya tenemos todo, justamente, tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos, y lo único que resaltó ahí fue su hemoglobina, que estaba a 12, y su hematocrito, que estaba un poco elevado. Nada más. No había otras alteraciones a nivel del laboratorio. ¿Sí, Lucas Lima? Entendi, professor. Obrigado. Nada, tem que aliviar o perfil. El perfil hepático, bueno, el perfil hepático también es importante por el proceso de coagulación, pero sabemos que va a estar alterada el tiempo de protrombina, tromboplastina, todo va a estar alterado porque está utilizando heparina. Não? Doutor, o senhor ri, né? A gente fica aqui sofrendo e o senhor rindo da gente, né? Não! Não! É engraçado só que eu já estou pensando que o paciente já morreu. Ah, e aí depois não morreu de novo. Mas sin problema, es normal este proceso normal de asociar todo lo que ya están estudiando, todos los conceptos, y asociarlo a un paciente o a una situación. Entonces, es difícil de asociar todo. No es fácil. Esto lleva tiempo, lleva práctica, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo lo más práctico posible para ustedes para poder ir relacionando. Entonces, luego, cuando ya tienen ese ejercicio de relacionar las situaciones, entonces luego ya va a ser mucho más fácil. ¿Ok? Funerario, Camila. Calma, bro. Ay, no. Solo que es muy bueno discutir esto, por eso me causa risa, es bastante enlazado. Y entonces vamos a tener más casos y para poder relacionarlo más. Y acuérdense siempre, la patología que estamos desarrollando siempre va a estar relacionado con nuestro caso clínico. No adianta traer un caso clínico de cardiopatía y estamos en neumología. ¿Ok? Bien, gracias chicos. Continuamos mañana. Terminamos respiratorio mañana y la próxima semana comenzamos con cardio. ¿Ok? Que nuevamente es un poquito complicado cardio. Nada sin más, nada. Cualquier consulta, saben ustedes que pueden llamarme, preguntar, lo que quieran. ¿Ok? Bien, allí pasó Reginaldo, pasó entonces también, ¿o qué es eso, Reginaldo? Hasta luego, chao, Natanael. De nada, Luis. É só para o pessoal que ainda não colocou o nome na lista colocar. Ok. Gracias. Espero. Nada. Gracias, Carlos. Valeu, gente. ¿Yo puedo salir igual continuar la lista? Sí. Ok. Gracias, Rafael. Buenísima clase. Bien, me gusta que aprovechen y que ustedes puedan después quedar nuevamente, pero esto podría ser esto. Fiquen doido, fiquen ali pensando, ¿y eso qué importa? ¿Sí?
Buenas noches. Chao, chao.